Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación, dando lectura al orden del día por parte de la secretaria. Sí, gracias, presidente. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El segundo está conformado por 3 preguntas. La primera es ¿qué balance hace la Junta de Extremadura del comportamiento de la producción industrial regional en 2013? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. La segunda es ¿qué previsiones contempla la Junta de Extremadura en relación con el comportamiento del sector industrial regional en 2014? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Y la tercera es ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de la evolución de los autónomos empleadores en la región? Formulada por don César Joaquín Ramos Esteban. El tercer punto es una propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar una normativa que impida que se puedan instalar gasolineras en zonas donde en su cercanía existan viviendas, colegios, parques infantiles o centros de salud que supongan molestias y sensación de peligro para sus habitantes, y a la paralización de los proyectos de gasolineras en construcción en esos entornos, formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación, pasamos ya a desarrollar el orden del día. En primer lugar, darle la bienvenida al señor Velázquez, secretario general de Empleo, en esta cita habitual que tenemos una vez al mes con esta comisión. Encantado de tenerlo una vez más. Y, por lo tanto, pasamos al primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna alegación al acta? No. Queda aprobada por unanimidad el acta. Pasamos al punto 2, la pregunta 2.1. ¿Qué balance hace la Junta de Extremadura del comportamiento de la producción industrial regional en el año 2013? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Tiene un tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, presidente, y buenos días, señorías. Buenos días, don Sergio. Miren, en los últimos meses, cada vez con más fuerza, en Extremadura se vienen levantando voces sobre la alarma que genera la destrucción del sector industrial. Algunas de esas voces vienen trasladando también opiniones de haber alcanzado en Extremadura, en el sector industrial, un punto de no retorno, basado fundamentalmente esas opiniones en que algunos subsectores simplemente han desaparecido de la región y los pocos subsectores industriales que han quedado están tan débiles que no van a poder ya actuar como motor del desarrollo industrial de Extremadura en los próximos meses y en los próximos años. Mientras tanto, y mientras este debate se produce por parte de entidades y de círculos introducidos en materia económica y en materia industrial, oímos al presidente de la Junta de Extremadura proclamar en los últimos días, además, digamos que con bastante intensidad, que Extremadura es campo. Para mi grupo parlamentario, otro anuncio publicitario más del señor presidente de la Junta de Extremadura. Y mientras el señor Monago proclama que Extremadura es campo, el sector industrial extremeño se sigue desmoronando, se sigue disolviendo como un terrón de barro sumergido en agua. Y estas afirmaciones que yo hago, las hago basado en los datos de la producción industrial en Extremadura. Los datos así lo demuestran. Hay un desastre que afecta cualitativa y cuantitativamente a nuestro sector industrial, pero también ese desastre se visualiza en términos absolutos y en términos comparativos, en términos relativos. Se coja por donde se coja, señor presidente, el análisis del año 2013 y, en general, el análisis de los 3 últimos años de la producción industrial extremeña no puede ser más negativa. Y estamos hablando no de un sector menor, estamos hablando de un sector importante, de un sector imprescindible para el futuro, porque sin el sector transformador no existe futuro. Hubo una moda en toda Europa, fue la moda de la terciarización. En toda Europa se ha producido un giro en los últimos años hacia la recuperación de la producción industrial, del sector industrial, y digo en toda Europa, y si me lo permite el señor presidente, casi haciendo una broma, haría la misma pregunta que el inicio de cualquier cuento de Asterix. ¿En toda Europa? No. Hay una pequeña aldea gala donde no se ha tomado la decisión de recuperar el sector industrial. Malos gestores
de la política económica, malos gestores de la política industrial. Se abandona en Extremadura el sector industrial, sector secundario. También vemos datos de abandono del sector terciario. Se declara Extremadura como zona de campo y el campo es la única preferencia, según se dice, aunque no se visualice en ninguna de las actuaciones que se toman. Pero eso toca otro día. Por eso, señor presidente, hemos formulado esa pregunta al Gobierno de la Junta de Extremadura sobre qué balance hace la Junta de Extremadura del comportamiento de la producción industrial regional en el año 2013, en el año que hemos cerrado ya. Muchas gracias, señor Bernal. Señor Velázquez, dispone usted de 10 minutos para responder a la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, el balance que realiza la Junta de Extremadura de la evolución del sector industrial durante el año 2013 no es satisfactorio, porque, por cuanto que, como ha señalado el señor diputado, se ha producido una reducción del 2,8%. Sin embargo, todas las comunidades autónomas han tenido descensos, salvo 3, y 9 comunidades autónomas han tenido un peor comportamiento que el comportamiento que ha tenido la comunidad autónoma de Extremadura. Sí debemos señalar que se está produciendo una recuperación con respecto a lo que han sido descensos de años anteriores. De cualquier manera, el comportamiento ha sido desigual a lo largo de los trimestres y de los distintos sectores. Ha habido caídas del índice de producción industrial energético o manufacturero y, sin embargo, ha habido sectores que han generado actividad empresarial, como son el industrial del tabaco, fabricación de otro material de transporte y otras industrias manufactureras. De cualquier manera, la valoración o el balance, como he dicho anteriormente, no es satisfactorio porque se produce esa reducción del 2,8%, pero que en comparación con otras comunidades y teniendo en cuenta las acciones que vamos a desarrollar a lo largo del 2014 y que señalaré en la pregunta que seguidamente va a hacer el señor diputado, entiendo que esa situación actual mejorará a lo largo del año 2014, augurando buenas perspectivas para lo que es el sector industrial extremeño. Muchas gracias, señor Velázquez. 5 minutos, señor Bernal. Sí, gracias, señor presidente. Coincido, señor Velázquez, con su apreciación negativa. Es decir, los números son los números cantan. La producción industrial volvió a caer por tercer año consecutivo. Digo, por tercer año consecutivo. Cayó en 2011, cayó en 2012, cayó en 2013. 2010 no cayó la producción industrial. Los mismos que llevan ustedes gobernando, señor Velázquez. Mire, daba una cifra que es correcta. La cifra de caída en 2013 de la producción industrial extremeña en un 2,8%. Pero esa cifra es engañosa y usted lo sabe. Es real, es real. Es una cifra oficial, real, y esa es la cifra de caída de la producción industrial. Pero digo, es engañosa porque usted sabe que la producción industrial extremeña está tremendamente condicionada por la evolución de la producción energética. Si analizamos qué ha pasado en el año 2013, pues veremos, por ejemplo, que los bienes de consumo duraderos han caído un 27,5%, que los bienes de consumo no duraderos, agroindustria, Extremadura es campo, ha caído en el año pasado un 7%, que los bienes de equipo, la producción industrial de bienes de equipo ha caído un 14,7%, que la producción de bienes intermedios ha caído un 10,4%, y es verdad que la energía ha subido. La producción energética ha subido un 10,3% para llegar al final, con todas esas cifras de caída anual, con respecto al año anterior, año 2012, que ya fue un año malo también en producción industrial, finalmente se saca esa cifra del 2,8% de caída del índice general de la producción industrial. Mire, señor Velázquez, según el presidente Monago, decía en el año 2011 que el sector industrial extremeño era muy débil. Incluso en algún momento llegó a afirmar no existe el sector industrial. Eso lo hemos oído después. Lo oíamos en el penúltimo pleno en boca de la señora vicepresidenta de la Junta de Extremadura, que llegaba también a afirmar que cuando llegaron ustedes al Gobierno el sector industrial no existía. Mire, en los 3 años que llevan ustedes gobernando, acumulan como destrucción de la producción industrial un 54% de reducción, más de la mitad, de la producción industrial que se encontraron ustedes
en producción de bienes de consumo duraderos. Un 15% de reducción en los 3 años que llevan gobernando de productos agroalimentarios. Un 67%. Estamos produciendo en estos momentos solo la tercera parte de lo que se producía cuando ustedes llegaron en bienes de equipo. Usted sabe que los más avanzados tecnológicamente son los bienes de equipo. Bueno, pues eso hemos caído ya a la tercera parte de cuando ustedes llegaron. Un 34% de caída en los bienes intermedios. Si no existía el sector industrial, ¿qué es lo que han destruido ustedes en estos 3 años? Y, en todo caso, supongo que sí coincidiremos, Gobierno de la Junta de Extremadura y Grupo Parlamentario Socialista, que el sector industrial, que siempre hemos reconocido que era débil, ahora será bastante más débil con estas cifras que le acabo de dar. Mire, don Sergio, esto es un desastre. Esto es un desastre que evidencia la ausencia de política industrial y el desinterés del Gobierno del señor Monago por esa política industrial. Decía usted en su intervención, dice, bueno, en el año pasado ha habido reducción de la producción industrial en todas las comunidades, menos 3. Vamos a compararnos con España, a ver qué ha pasado el año pasado en Extremadura con respecto a España. Mire, en producción de bienes de consumo duradero somos la tercera por la cola, la tercera que más ha caído. En producción de bienes de consumo no duradero, la agroindustria, la segunda que más ha caído en España. La peor en caída de producción de bienes de equipo. La segunda peor en caída de producción de bienes intermedios. Duplicamos la media española en destrucción de producción industrial desde que ustedes gobiernan. En estos 3 últimos años, en España, la producción industrial ha caído un 9,8%. Aquí en Extremadura, desde que ustedes gobiernan, el 19,8%. Más del doble. Duplicamos. Evidentemente hay un factor añadido a la mala situación económica nacional. En España cae un 9,8%, hay problemas, todo el mundo los está soportando, pero aquí el doble de problemas. Hay un factor añadido. ¿Cuál es el factor añadido? El que denunciaba antes, la ausencia de política industrial por parte de la Junta de Extremadura, presidida por el señor Monago, y el desinterés por la política industrial y por el sector industrial. Hay una preocupante evolución cualitativa también. No es solo el volumen de lo que se ha dejado de producir, es qué está pasando con nuestro sector. Recuerdo también las palabras que decía el señor Monago sobre el tejido industrial. Decía, hay una escasa diversificación del tejido industrial en Extremadura. Y lo decía en el año 2011. Bueno, vamos a ver cómo estamos ahora. Vamos a ver qué diversificación de tejido industrial. Le voy a dar un dato, don Sergio. Mire, la alimentación y la energía son los dos grandes... Voy a ir terminando, señor presidente. La alimentación y la energía, que son los dos grandes sectores industriales de Extremadura, representaban en 2008, la alimentación representaba en 2008 el 38% de nuestra producción. Hoy representa el 45%. La energía representaba el 36%, hoy el 44%. Es decir, en 2008 dependíamos el 74% de nuestra producción industrial, eran esas dos cosas. Hoy el 89%. Nos queda un residual sector industrial de un 10%, 11%, que sigue quedando vivo. Somos monocultivo. Y este, en definitiva, y ya termino con esto, señor presidente, es el análisis que hacemos del año 2013. Un año que ha significado la continuidad de la senda de la destrucción, y en las causas del por qué ha pasado, en la siguiente pregunta podremos hablar de esas causas. Pero yo vuelvo otra vez a afirmar, el principal problema que hemos tenido ha sido un problema de desinterés basado en aquello que venimos repitiendo una y otra vez, cada vez que analizamos datos. Malos gestores no gestionan, no están gestionando la política industrial correctamente en nuestra comunidad. Muchas gracias, señor Bernal. Señor Velázquez, cuando usted quiera, dispone de 5 gracias, minutos para presidente. finalizar este turno. Yo soy un convencido de que hay determinados asuntos que deberíamos dejar al margen de lo que es la demagogia política. Y me parece que el desarrollo del sector industrial extremeño es uno de esos temas. Usted ha enumerado una serie de cifras, pero las cifras, como usted ha señalado, son muy claras y evidentes. Del 2004 al 2006, en un periodo de crecimiento muy significativo para esta región y para todo el país,
se producían caídas en la producción industrial en Extremadura superiores al 3%. Superiores al 3%. Esa era su apuesta por el sector industrial. El mayor descenso de empresas industriales a lo largo de toda la crisis se ha producido a lo largo también de los años 2009, 2010 y 2011. Una caída superior a 500 empresas industriales. Y la mayor caída de producción industrial a lo largo de toda la crisis, en 2009, del 25%. Fíjese usted, 2,8 en 2013, 25% en el 2009. Esas son las cifras que ustedes arrojaban en producción industrial. Y esa era su apuesta por el sector industrial. Crecimientos económicos constantes a lo largo de años de bonanza y, sin embargo, el sector industrial cayendo. Pero, como he señalado, yo creo que debemos dejar el tema al margen de la demagogia política, porque lo que es indudable es que a lo largo de los años 2008 a 2012 el peso del sector industrial en el Producto Interior Bruto ha crecido. Ha pasado del 11,6% al 12,5%. Y ha sido principalmente por el subsector alimentación, por la industria agroalimentaria, que ha crecido en su participación en un 3,43%. Soy un convencido también de que esa caída del sector industrial a lo largo de estos años de crisis ha sido más pronunciada en Extremadura que en el conjunto del país por la enorme dependencia que hemos tenido en nuestra economía con respecto al sector construcción y al sector administración. En cuanto la construcción se ha ido a pique y la Administración ha tenido que someterse a normas de cumplimiento de déficit público, la industria extremeña ha caído en esos sectores que ustedes han mencionado. Sin embargo, es evidente que tenemos un potencial muy significativo en industria agroalimentaria y, como ha señalado usted, en industria de bienes de equipo. Creo, sinceramente, que debemos potenciar esos dos sectores industriales, industria agroalimentaria e industria de bienes de equipo. Hay empresas extremeñas ya muy importantes en producción de bienes de equipo en zonas como, por ejemplo, Almendralejo. Y considero esencial que todos los grupos políticos con representación parlamentaria se sumen a un consenso en el diseño y ejecución de una estrategia industrial. Fue anunciado por la vicepresidenta del Gobierno en un pleno celebrado en esta Asamblea de Extremadura. Se va a presentar por el Gobierno una estrategia industrial y considero, insisto, esencial que todos los grupos políticos con representación parlamentaria se sumen a esa estrategia industrial, porque, como usted ha señalado también, el futuro de Extremadura y de nuestra economía pasa por el desarrollo de ese sector industrial, pero dejando al margen demagogias políticas o cifras interesadas que no tienen nada que ver con lo que fue su falta de apuesta por el sector industrial y lo que está siendo la apuesta de este Gobierno por el sector industrial agroalimentario y por la producción de bienes de equipo en ese sector industrial. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Velázquez. Ha dado la pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Qué previsiones contempla la Junta de Extremadura en relación con el comportamiento del sector industrial regional en el año 2014? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Dispone de 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señor presidente. Efectivamente, ahora toca hacer previsiones que cualquiera que las hace toma en cuenta la situación de presente, pero también la situación de pasado sobre datos. Y no, don Sergio, sobre demagogias. Son datos. Yo nunca me oirá citar nada que no esté sustentado en un dato. Usted, hablaba el señor Velázquez, ahora señor presidente, de ganancia de peso del sector industrial en el PIB regional. Claro, porque ha caído de tan brutal manera, todos los sectores, todos, pero especialmente el sector servicios, que aún perdiendo producción, la producción industrial porcentualmente gana peso. Pero miren, ya que aquí se habla de pasado y de que no había producción industrial y caídas y todo esto, y el señor Velázquez ha manejado un dato del PIB, yo voy a manejar este dato del PIB, que es esta gráfica. Esta gráfica que indica que en el año del año 2000 hasta el año 2008, el crecimiento de la producción industrial en Extremadura a precios corrientes, don Sergio, Producto Interior Bruto, Instituto Nacional de Estadística, dato, no demagogia, iba creciendo.
Es verdad que se produce una caída espectacular en el año 2009, pero no es menos cierto que en el año 2010 ya crece. En el año 2011 vuelve a crecer y cuando ustedes llegan, por primera vez en 13 años, cae la producción industrial en términos de PIB a precios corrientes. Estos son datos, no es demagogia de ningún tipo. Ahora toca hablar de previsiones. Nosotros hace pocas semanas hacíamos una serie de previsiones macroeconómicas sobre Extremadura que además venían a coincidir con la que hacía el BBVA, que hablaba el BBVA de una previsión de crecimiento para Extremadura, un 1,2%, y nosotros hablamos de una horquilla entre un 1,2 y un 1,3. Nosotros hemos desagregado por sectores. En todo caso, nosotros hemos dibujado dos escenarios, don Sergio. Uno, positivo, de crecimiento económico para Extremadura. Un 1,3% de crecimiento para Extremadura, 8.200 empleos netos del sector privado creados. Pero hemos dicho, ese escenario requiere un cambio fundamental y sustancial de la política económica del Gobierno. Y a nivel industrial, repito lo mismo, el sector industrial en Extremadura crecerá y puede crecer significativamente si el Gobierno cambia significativamente, sustancialmente, su política industrial en la región. Y no a largo plazo, don Sergio, a corto también, porque en este año podemos empezar a despegar. Porque de lo contrario, el otro escenario que hemos dibujado es el escenario de estancamiento económico sin creación de empleo. Nosotros el dato que estamos manejando de previsión de crecimiento en volumen, no en precios corrientes, en volumen, de la producción industrial para este año 2014 puede estar en un nivel de crecimiento del 2,3% de nuestra producción industrial. ¿De qué depende? Se lo digo, de ustedes. Única y exclusivamente de ustedes. Por primera vez en 5 años, don Sergio, por primera vez, el factor internacional y el nacional son favorables a Extremadura. Tirarán positivamente de la economía extremeña. Si ustedes no echan el freno para impedir que ese efecto arrastre tire hacia adelante de la economía extremeña y si ustedes no impulsan determinadas políticas para desarrollar la economía y, en este caso, el sector industrial, no vamos a crecer. Si ustedes, por el contrario, ponen en marcha una serie de políticas muy concretas, vamos a crecer y vamos a crecer a esos volúmenes del 2,3% en Extremadura en el año en el que estamos. Por eso nos interesa conocer qué van a hacer, qué previsiones manejan ustedes y qué van a hacer para alcanzar esas previsiones de la producción industrial en el año 2014. Muchas gracias, señor Velázquez, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Bernal, yo creo que he respondido en parte a su pregunta en la respuesta anterior. Como le he señalado anteriormente, se ha elaborado ya una propuesta, un borrador de estrategia industrial que va a ser sometido o sometida a todos los grupos parlamentarios, a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, y así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno. Entiendo que es fundamental, y el Gobierno lo entiende como no podía ser de otra manera, que esa estrategia se consensúe entre todos los grupos con representación parlamentaria, porque, como usted señala, no solo debe ser una estrategia a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, sostenida en el tiempo, que permita generar un tejido industrial en esta región sostenible y constante. En esa estrategia se recogen diferentes medidas que, evidentemente, yo no voy a enumerar aquí porque corresponderá a otros representantes del Gobierno llevar a cabo la presentación de dicha estrategia. Pero es esencial que consigamos aumentar la dimensión de nuestras empresas, es esencial que creemos focos de generación de tejido industrial en la región, no solo de generación, sino también de atracción de inversión industrial desde el exterior, y que a partir de esos focos y de las áreas de especialización que tiene claras nuestra región, por cuanto que han sido consensuadas también en sede parlamentaria con ustedes y con el resto de grupos parlamentarios, consigamos desarrollar nuestro sector industrial al margen de la Administración y al margen de un sector constructivo que nunca volverá a ser o nunca volverá a tener el peso que tuvo en las épocas de mayor crecimiento de décadas pasadas. De cualquier manera, en esa estrategia industrial o en ese borrador se establecen una serie de expectativas para el año 2014, que van desde un incremento del peso del sector industrial en el Producto Interior Bruto del 0,7%, una creación incipiente de empleo que algunas consultoras
señalan en más de 3.000 puestos de trabajo, el incremento del número de empresas industriales en alrededor de 700 y el incremento también de las exportaciones que va a generarse con el crecimiento económico que se va a desarrollar a lo largo del año 2014. Pero lo principal, insisto, consensuar ese borrador de estrategia industrial con todos los grupos parlamentarios. Dejar este tema al margen de la demagogia política, porque es un tema, como usted ha señalado, estructural para nuestra comunidad autónoma, para el país y para todo el continente, que ha visto decrecer su sector industrial, insisto, también a nivel continental, y eso nos ha hecho perder competitividad con respecto a los Estados Unidos de América o con respecto al continente asiático y, muy en particular, con respecto a China. Por tanto, desarrollar ese sector industrial a nivel continental, a nivel nacional y a nivel regional debe ser prioritario para todos los grupos políticos que tengan representación en cualquier parlamento de Europa. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Velázquez. 5 minutos, don Miguel. Sí, gracias, señor presidente. Tendremos que traducir ese 0,7% de ganancia de peso que usted ha dado a término de crecimiento en volumen del PIB industrial. Lo haremos también sobre la base de las previsiones que nos trasladaban en la Comisión de Economía de crecimiento del PIB regional. En todo caso, celebro que diga usted que algunas consultoras, no sé si hace suyo esa cifra de 3.000 empleos industriales para Extremadura, no sé si en este año 2014 o en qué periodo. Mire, don Sergio, no confundan nunca demagogia con discrepancias políticas. Demagogia es una cosa y discrepancias son otra. Ustedes, anuncia el otro día la señora vicepresidenta, en una iniciativa de impulso que llevó mi grupo parlamentario para que se negociara esa política industrial en Extremadura, anunció que efectivamente estaba el Gobierno dispuesto a abrir un proceso de negociación. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos. Pero vamos a pedir dos cosas. Una, que se planifique una estrategia a medio, pero también que se planifique una estrategia a corto para este año 2014. Porque hay cuestiones que en este año 2014 se pueden arreglar y elevar de manera significativa la producción industrial extremeña, evitando que sigan cerrándose empresas industriales en Extremadura. ¿Qué va a pasar con las exportaciones en la industria en el año 2014? ¿Van a arreglar lo que ha pasado en el año 2013 cuando cayó la exportación de las manufacturas en un 3,4%? ¿Eso se va a arreglar? ¿Existe la hipótesis en el Gobierno de que en este año 2014, ya no digo que vayamos a pegar un salto espectacular en las exportaciones, no, simplemente que la coloquen en el nivel en que quedó a 31 de diciembre del año 2012? ¿Sabe cuánto significaría eso en el PIB industrial de Extremadura, don Sergio? A precios corrientes, un incremento del 4,1%, un 2,9% de incremento en términos de volumen de producción industrial. Recuperar las exportaciones. Porque claro, para eso hay que hacer políticas que ayuden a la empresa a exportar, a diversificar sus mercados y no, don Sergio, simplemente a aprender a exportar, que desgraciadamente es lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, se van a recuperar las ayudas Reindus, las ayudas estatales del programa Reindus para Extremadura al nivel del año 2012. Fíjese que no le estoy diciendo a niveles anteriores a la crisis, no, a un año malo de crisis, al nivel del año 2012. ¿Lo van ustedes a lograr recuperar? Porque en 2013 usted sabe que volvieron a Madrid, de vuelta para atrás, 6,7 millones de euros que se deberían haber invertido en el sector industrial. Recuperar el nivel del año 2012 significa incrementar la acción del Reindus en Extremadura, de ese programa de financiación a la industria extremeña, en 8,6 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto significarían esos 8,6 millones de euros inyectados en la producción industrial? Un 0,6% de crecimiento de nuestra producción industrial en términos de volumen. Pero para eso hay que discutir con el ministro Soria y volver a la normativa del año 2012. Por ejemplo, ¿van ustedes a ejecutar el presupuesto que tienen aprobado en los artículos 47 y 77 de transferencias corrientes y transferencias de capital a las empresas? Porque el año pasado no lo hicieron.
Si ustedes ejecutan lo que tienen aprobado por esta Asamblea de Extremadura en materia de política industrial, las partidas que van destinadas a la industria regional, estaríamos hablando de 2 puntos de crecimiento de la producción en volumen. ¿Van a estimular el consumo de productos industriales? Empiecen ustedes a preocuparse por algo que nos está sucediendo en Extremadura en los 5 últimos meses. Y ustedes lo conocen, y nosotros también. Lo que nos viene produciendo, lo que viene pasándonos en los 5 últimos meses, y es empezar a actuar inmediatamente para alejar el fantasma de la deflación sobre nuestra comunidad. ¿Van a favorecer el acceso al crédito empresarial industrial en el año 2014? Esas son las variables que tiene que marcar o que van a marcar la evolución de la producción industrial extremeña. Medidas que dependen del Gobierno del señor Monago. Si el señor Monago quiere poner en marcha una serie de medidas, se las he citado, creo que no son más de 5, que se pusieran en marcha en este año 2014, nuestra producción industrial se recuperaría, crecería un 2,3% y generaría no menos. En este año 2014, don Sergio, fíjese usted que le voy a dar una cifra incluso menor de la que usted ha dado. No menos de 1.500 empleos industriales en el sector privado en nuestra comunidad. Pero también le afirmo que si ustedes no ponen en marcha estas políticas, estas concretas políticas, estamos en el estancamiento de la producción industrial y eso va a significar más destrucción de empresas en nuestra comunidad. En sus manos está, los cambios tienen que ser sustanciales. Si se producen, vamos a crecer, pero si persisten en el error en el que están en los últimos 3 años, vamos a seguir cayendo y vamos a ver cómo, al final, nos quedamos con las empresas de producción agroalimentaria, la central nuclear de Almaraz, Los Saltos y poco más, don Sergio. Ese va a ser el panorama de la producción industrial que ustedes van a dejar cuando dejen el Gobierno. Para finalizar, toma la palabra el señor Velázquez. Muy brevemente, señor presidente, insisto totalmente de acuerdo con el señor diputado en que consensuemos esa estrategia industrial y también totalmente de acuerdo en que no sea una estrategia solo a largo plazo, sino también a corto y a medio plazo y centrada principalmente en nuestra industria agroalimentaria y en la industria de bienes de equipo relacionada con la misma, por cuanto que se habla mucho de desarrollo industrial en el pasado, pero ese desarrollo industrial se circunscribió a sectores muy relacionados con la construcción y con las administraciones públicas, olvidándonos, por ejemplo, de que siendo potencias a nivel nacional en determinadas producciones agroalimentarias, todos los bienes de equipo relacionados con esas producciones agroalimentarias se traen de fuera de la región. Por tanto, al desarrollo de la industria agroalimentaria tenemos que unirle también la potenciación de la industria de bienes de equipo en la región, que creo que no se ha explotado suficientemente en años pasados, y ese es el ejemplo más claro, potencias en transformación de productos agroalimentarios y todos los bienes de equipo vienen de fuera, y esos, insisto, serían los 2 caminos a seguir. Y, por otro lado, la atracción de inversión industrial. Extremadura puede ser una región muy atractiva para atraer inversión industrial en el pasado. No bastaría con generar industria en Extremadura, sería imprescindible, lo he mencionado anteriormente, generar una serie de focos industriales que permitan la atracción de inversión a nuestra región. Es muy factible y creo que sería muy productivo en el futuro. También encantados de llegar a un acuerdo de cara a defender una postura determinada en Madrid con respecto al Reindus, pero tenemos que partir de la base de que el Reindus no puede volver a ser lo que fue en el pasado, durante años de gobierno socialista, es decir, préstamos regalados a determinadas empresas que luego tenían que ser reclamados por el Estado. Eso ha ocurrido y el Estado, mientras esté gobernado por el Partido Popular, no va a permitir que se proceda a regalar el dinero público como ocurrió en el pasado. Ahora se está haciendo una gestión seria de ese programa y creo que debemos seguir
por ese camino. Y en cuanto a la falta de inversión industrial, parece mentira que usted no se lea el Diario Oficial de Extremadura, donde a lo largo de principios de año se ha aprobado ya una convocatoria de más de 8 millones de euros para investigación industrial, con dos fines fundamentales. Por un lado, fomentar la investigación industrial, la investigación en nuestras empresas industriales, que es básico para generar crecimiento en las mismas, y por otro lado, otro elemento también básico de lo que debe ser nuestra estrategia industrial, que esos proyectos de investigación se presenten por consorcios de empresas, generar sinergias entre empresas, agrupación entre empresas industriales para que ganen dimensión, inviertan más en investigación y en la exportación de sus productos. Creo que ese es el camino a seguir y vuelvo a insistir, encantados de acudir a ese llamamiento de consenso, de tal manera que consigamos perfilar una estrategia industrial a lo largo de la primera mitad de este año que genere crecimiento industrial y crecimiento económico para Extremadura. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Velázquez. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de don César Joaquín Ramos Esteban. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de la evolución de los autónomos empleadores en la región? Dispone de 3 minutos para formular su pregunta, señor. Gracias, presidente. Bien, el secretario general, que además nos atiende gustosamente y accede a responder a todas las preguntas, sean o no de su competencia. Pero es curioso, yo reconozco que me encanta venir a esta comisión, porque yo siempre cuando vengo a esta comisión me he cruzado con varios autónomos que van a cerrar o han cerrado su negocio. Cuando vengo a esta comisión me encuentro un montón de jóvenes que emigran de Extremadura. Cuando vengo a esta comisión vengo después de leer los periódicos y ver que cierra una empresa tecnológica y echa 50 personas a la calle. Vengo a esta comisión y veo cómo ha cerrado una empresa como Resti que transformaba productos agrícolas. Pero vengo a la comisión y me encuentro que el secretario general nos dice que todo eso no es cierto, que eso no lo hemos soñado y que Extremadura va bien, que los socialistas hacemos demagogia y que los jóvenes no emigran, las empresas no cierran y los autónomos siguen funcionando muy bien en esta región. Por eso digo que vengo muy contento a esta comisión. El problema es que cuando vuelvo a salir de ella me encuentro que la realidad sigue siendo la misma. La gente sigue cerrando sus negocios y las empresas siguen cerrando y cada día más gente en paro. Pero bueno, vamos a intentar a ver si en esta comisión hoy el secretario general no nos hace demagogia con este tema, habla de cifras reales, de las mismas cifras que tenemos nosotros porque son las mismas, porque son datos del INE, y hace un análisis de qué ha pasado con los autónomos que emprenden, a los autónomos que tienen a trabajadores en Extremadura. Además, estamos en una región que a principio de legislatura nos encontramos al gran presidente y al Gobierno de los mejores que firmaba un pacto que era el Plan 3E. Un plan que firmaron con empresarios y sindicatos y que buscaba que esta región se convirtiera en la región donde más se emprendían, donde los autónomos tenían más facilidades y donde vivíamos en una burbuja del emprendimiento, donde todo el mundo tenía facilidades, accedía a la financiación, conseguían subvenciones de la administración pública, tenían facilidades burocráticas, en burocracia y tenían todas las facilidades para emprender en la región. Han pasado ya 2 años y medio desde que gobiernan. 2 años y medio. Y ya podemos hacer una evaluación de cómo gobierna Monago y su gobierno. Y hoy vamos a verlo con las cifras que seguramente, ya anticipo, que no correspondan las que dice el Grupo Socialista y el Instituto Nacional de Estadística con las que dice el Gobierno. O a lo mejor lo que vuelva a utilizar el Gobierno, lo que vuelva a utilizar el secretario general es hablar del pasado. En esta región, si sigue gobernando el Partido Popular, llevarán 10 años y seguirán hablando de Zapatero, de Guillermo Fernández Vara y de lo que pasó en esta región. Yo creo que ya ha llegado el momento de que hablen de qué han hecho, qué han conseguido y cuáles son los resultados. Porque me da la sensación que son como los buenos estudiantes. Es cierto que se sabe la teoría, sabe cómo hay que emprender, sabe cómo hay que crear empresas, sabe cómo hay que buscar que tengan financiación las empresas, pero después le ocurre una cosa. Ha salido de la facultad como un buen estudiante, pero es un pésimo gestor, porque los resultados y a la hora de ejecutar las políticas no saben aplicar la teoría, se saben muy bien la teoría, pero son unos pésimos gestores. Yo espero que me cambie la percepción,
que vuelva a conseguir en la comisión de hoy lo que he conseguido en comisiones anteriores, que me lleve por lo menos durante un momento la percepción de que la Extremadura que yo vivo, la Extremadura que viven muchos extremeños, es una Extremadura irreal, que realmente los jóvenes extremeños están viviendo en una región que tienen facilidades para emprender. Por eso la pregunta es muy sencilla. La respuesta no sé si se lo llama tan sencilla, pero es ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de la evolución de los autónomos empleadores en la región? Pregunta sencilla, con datos del INE, y esperamos que el Gobierno de esta región, el Gobierno de los mejores, haya conseguido analizarlo de la forma más adecuada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señor Velázquez, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Yo, señor Ramos, estoy convencido que esos autónomos con los que se cruza usted de camino a la Asamblea de Extremadura son los autónomos que tuvieron que abandonar su negocio durante su mandato. Todos esos autónomos que tuvieron que abandonar su negocio, entre otras cosas, porque la Administración autonómica socialista no les pagaba. Y hemos tenido que venir nosotros para pagar a proveedores y conseguir que esos autónomos consigan continuar con su negocio. Mire usted, en el cuarto trimestre de 2013 había 17.600 autónomos empleadores, una subida interanual del 9,3%, la cuarta más alta del país, frente al descenso medio del 1%. 2 trimestres consecutivos de crecimiento interanual del número de autónomos empleadores. Desde 2009, solo en el segundo trimestre de 2010 se produjo una subida interanual. Y en autónomos en general ha sido la primera subida interanual en el año 2013 desde el 2008. Por tanto, creo que a los conocimientos teóricos se une una aplicación práctica muy satisfactoria de todos esos conocimientos teóricos, que está permitiendo que a este Gobierno se le otorguen premios nacionales a los planes favorables a los autónomos que desarrolla y que el número de autónomos y el número de autónomos empleadores crezca en la región por primera vez desde hace 4 años. Esos monstruosos 4 años de Gobierno suyo que lacraron o dejaron la estructura económica de la región y el crecimiento económico de la región en una situación muy desfavorable. Eso es todo, señor presidente. Bien, señor Velázquez, a continuación hace uso del turno al señor Ramos. 5 minutos, señor Ramos. Gracias. Yo sabía que no nos iba a defraudar, lo he dicho. Lo he dicho al principio, que venía con una sensación de que íbamos mal en el tema de los autónomos que tienen que emplear a gente. Sabía que tenía una sensación equivocada con esos emprendedores que me cruzo por la calle y dicen que no han sido capaces de emprender porque no tienen respuesta de la Administración. Sabía que venía equivocado al escuchar a jóvenes que dicen que se tienen que marchar de su región porque no hay oportunidades. Y una vez más, como digo el secretario general, nos hace felices por un momento. Felicidad que solo corresponde durante el tiempo que estamos aquí, porque cuando salgamos a la calle vamos a volver a ver la realidad de Extremadura y la que sufren todos los extremeños. Sinceramente, se lo dije en una ocasión y se lo vuelvo a decir, creo que el análisis que hacen de la realidad es un insulto para los extremeños. Si de verdad cree que esa realidad es la que viven los extremeños, tenemos un problema. El Gobierno no es capaz de analizar bien los datos. Pero si no es cierto, si lo que está haciendo es demagogia, se equivocan, porque eso no ayuda a resolver los problemas de los extremeños. Miren, ¿por qué traigo esta pregunta aquí? Por una cosa muy sencilla. En el mes de febrero, igual que yo, usted lo leería, en la prensa salió una noticia que era de la Asociación de Autónomos que decía que Extremadura había destruido 8.900 autónomos durante la crisis. 1 de cada 3 autónomos empleadores habían dejado de serlo. 1 de cada 3. Bien, como yo siempre he escuchado al Gobierno de los mejores decir que la culpa la tenemos las socialistas, me fui a los datos del INE y me puse a analizar qué había pasado durante el Gobierno del señor Fernández Vara y qué había pasado durante el Gobierno del señor Monago. Y se lo voy a decir, y estos datos son los que aparecen reflejados en EPA del INE desde el Gobierno del señor Guillermo Fernández Vara, cuando lo coge en 2007, hasta que lo deja, y después, desde que coge el señor Monago el Gobierno de la Junta de Extremadura y lo deja. Durante el mandato de Guillermo Fernández Vara se perdieron en la región 1.900 autónomos empleadores, 1.900, un 8%, cuando a nivel nacional cayó un 14%. Es decir, en Extremadura fue mucho mejor la cifra que a nivel nacional. Son datos del INE. Durante el mandato del señor Monago, lleva menos tiempo gobernando que gobernó el señor Guillermo Fernández Vara, han sido 4.900. Fíjense la comparación. 1.900 durante la época de Guillermo Fernández Vara, 4.900 durante la época del señor Monago. Se ha cogido seguramente, no tengo muy claro si esa es la cifra, se ha cogido seguramente un trimestre. Un trimestre, el único trimestre en el que seguramente ha subido.
y eso le sirve a decir al señor secretario general de la Consejería que vamos bien. Como digo, desde que cogió el Gobierno el señor Monago hasta que ahora, el día de hoy, en los últimos datos de EPA, se han perdido 4.900, un 22%, cuando a nivel nacional cayó menos, un 8%. Pero además me he molestado en hacer esta gráfica que lo que analiza es cómo gobiernan ustedes y cómo gobernamos nosotros, cómo han variado las cifras de autónomos empleadores y de ocupados en Extremadura durante el mandato del señor Monago y durante el mandato de Guillermo Fernández Vara. Estas son las cifras del INE. El INE, que ahora controla el Gobierno del señor Rajoy. Y lo que dicen esas cifras es que Extremadura, mientras gobernaba el señor Guillermo Fernández Vara, se comportaba mucho mejor, y cuando ha llegado el señor Monago se comporta mucho peor. Son cifras reales, son las cifras que, como digo, viven cada día muchos extremeños. Son las cifras que vive la gente que tiene que abandonar esta tierra. Son las cifras que vive la gente que quiere montar una empresa y no puede. Es la cifra de la gente que ha tenido que despedir a la gente que tenía contratada. Son cifras reales, no son cifras creadas en un escenario de marketing que el Gobierno del señor Monago reconozco que lo hace muy bien. Pero eso no ayuda para resolver los problemas de los extremeños. Eso no ayuda para solucionar sus problemas. Y yo espero de mi Gobierno que tenga la capacidad de solucionarlos. Porque si no, lo mejor que puede hacer es dimitir. Lo mejor que puede hacer es irse y dejar que vengan otros que lo puedan hacer mejor. Y no voy a decir incluso quién lo puede hacer mejor. Digo, lo que se demuestran con estas cifras es que el Gobierno de los mejores no eran tan buenos y que lo están haciendo muy mal para esta región. Ya entiendo, y esto me explica por qué no viene a comparecer la directora general de Empresas, que fue la que creó el Plan 3E, que fue la que potenció que surgieran todas las medidas esas que iban a crear, que iban a incentivar el que se crearan más empleo, el que los autónomos pudieran contratar, y que vemos que las cifras no corresponden con la realidad. También le digo una cosa, queda un año y algo de legislatura, pueden cambiar las cifras, pueden mejorarlo. Mi compañero, el señor Miguel Bernal, lo dice constantemente. Pone cifras que se pueden cumplir, pone cifras que son posibles si se hace una política determinada. Pero, sinceramente, dudo que sean capaces, porque si son incapaces de analizar la realidad, de analizarla completamente, lo que está pasando y lo que está viviendo la gente, es muy complicado hacerle frente. De verdad, yo le animo que si quiere un día se venga conmigo por la ciudad de Cáceres, que además es su misma ciudad, y nos vayamos a ver a todos esos emprendedores que abandonan su negocio, a todos esos emprendedores que no reciben las ayudas de la Junta, a todos esos emprendedores que cuando se crea una ley a nivel nacional, que le da una ley que pide que van a crear una tarifa plana para autónomos, le dicen que sí, que esa tarifa plana es si no contratan a nadie, porque desde el Gobierno del Partido Popular se está incentivando que no se contrata a nadie por parte de los autónomos. Como digo, son comparativas de datos a nivel nacional con Extremadura. Durante el Gobierno del señor Fernández Vara y del señor Monago, lo único que nos dicen esas cifras, y a cualquiera que las analice, es que Monago es un pésimo gestor que está gestionando muy mal la economía extremeña, las empresas, y, sinceramente, podremos ser reconocidas como el varón rojo, el que se opone a Madrid, el que levanta la voz, pero los extremeños lo que vemos cada día es que vivimos en la región que peor está gestionando la situación económica, que creemos que no tiene futuro, que las empresas que han cerrado, como Infostock, como Resti, que vendrán muchas más, y hay muchas más, no tendrán solución y nos crearán una situación... Señor Ramos, vaya finalizando. Voy terminando. Una situación de no retorno, y nos preocupa a los socialistas. Por eso le pido, analicen y digan la realidad y analicen para buscar las mejores soluciones. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señor Velázquez, dispone de su turno. Brevemente, de nuevo, señor presidente. Señor Ramos, creo sinceramente que se están quedando ustedes fuera de juego, completamente fuera de juego con su discurso. El señor Vara toma posesión en el año 2007 y desde el momento de su toma de posesión, uniéndose a esas maravillosas políticas macroeconómicas que puso en marcha el señor Zapatero, generan un crecimiento acelerado del desempleo a nivel nacional y a nivel regional que en esta comunidad autónoma suma al final de legislatura más de 57.000 parados nuevos en las listas de desempleo. Esa es la gestión eficaz que hizo el señor Vara en esta comunidad autónoma, unirse al señor Zapatero y generar un crecimiento en espiral
del desempleo en nuestra comunidad autónoma como no se había visto jamás, ni siquiera en la crisis que finalizó en el año 1995-1996. Y lo mismo ocurrió con el número de autónomos, que descendió también durante el mandato del señor Vara. Con sus políticas económicas se inició ese proceso de incremento del número de desempleados hasta una cifra histórica en nuestra comunidad autónoma y el descenso del número de autónomos. Y nosotros, ese Gobierno que usted menciona, en solo 2 años y medio ha conseguido cambiar la tendencia. Y en el año 2013, por primera vez en 7 años, se reduce el desempleo en nuestra comunidad autónoma, en paro registrado y en paro EPA. Y por primera vez en 4 años se produce un incremento de autónomos. Por tanto, le insisto, a esos conocimientos teóricos que usted mencionaba se le une una aplicación práctica de políticas económicas que están dando un resultado eficaz y que a usted y a sus compañeros de bancada los está dejando completamente fuera de juego. Van a seguir viniendo ustedes aquí a soltar ese discurso que, insisto, está totalmente fuera de juego porque el crecimiento económico ha comenzado, la reducción del desempleo también y el incremento del número de autónomos. Por tanto, yo lo que le llamo es a un consenso, como he dicho anteriormente, en la estrategia industrial y a una percepción de la realidad que empieza a darse en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto del país. Es evidente que cambiar la desastrosa situación económica y social que nos dejaron ustedes requería un tiempo, pero ese tiempo ha pasado y los resultados están ahí. Cada vez vamos a crecer más, cada vez va a disminuir más el desempleo y cada vez tendremos a un mayor número de autónomos en la calle. Y, por cierto, si la directora general de empresa no ha comparecido hoy aquí es porque está ingresada en el hospital después de haber dado a luz a unos mellizos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor Velázquez. Felicitación a la directora general de nuestra parte, de todos los miembros de la comisión. Y nada más, hasta el mes que viene, señor Velázquez. Bien, finalizamos con el último punto del orden del día, que es una propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar una normativa que impida que se puedan instalar gasolineras en zonas donde en su cercanía existan viviendas, colegios, parques infantiles o centros de salud, que supongan molestia y sensación de peligro para sus habitantes, y a la paralización de los proyectos de gasolineras en construcción en estos entornos. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, tiene para la defensa, señor Ramos, un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, esta es la segunda parte de un debate que tuvimos el otro día en el Pleno de la Asamblea. Esperamos que hoy en este debate se sea riguroso con lo que se dice, se sea riguroso con los datos y, de verdad, no hagamos trampas. Pero ya no por nosotros, por los diputados que estamos aquí, sino por la gente que estaba en la comisión del Ayuntamiento de Cáceres y que votó lo que votó. ¿Vale? No nos hagamos trampas al solitario. No digamos ahora que en una ocasión el Partido Socialista votó a favor, porque no es cierto. Votó a favor de una cosa distinta. No lo vuelva a sacar, de verdad, porque si no se va a enfadar. El otro día se enfadó, lo hizo, yo creo que se equivocó, porque al final el último informe, como decíamos el otro día, el último informe, tanto PSOE como Izquierda Unida votaron en contra. No nos hagamos trampas. El PSOE se opone a este proyecto. Lo hemos dicho en el Ayuntamiento y lo decimos aquí. Pero no nos oponemos porque estemos en contra de los empresarios, porque estemos en contra de los emprendedores, porque estemos en contra de una serie de determinadas cosas. Simplemente por una razón. Creemos que los políticos tenemos que tener la obligación de escuchar a los ciudadanos. Y en esa escucha ciudadana, lo que hemos detectado es que existe un malestar. Que existe un malestar por parte de los vecinos. Pero no es un malestar que nosotros solo hayamos detectado, porque el Partido Popular también se ha reunido con los colectivos de los vecinos y habrá detectado ese malestar. Entonces, la obligación de un político es, ante un malestar, buscar solución. No oponerse, no intentar hacer, como está intentando hacer el Partido Popular, enfrentando a empresarios con vecinos y con oposición, porque lo que van a conseguir es, como decía el otro día, es un conflicto permanente. Y bien, ¿y por qué nos oponemos a este proyecto? Es muy sencillo. Porque, como decíamos el otro día, estos vecinos no han decidido vivir al lado de una gasolinera. En otros casos, que hay gasolineras en la ciudad de Cáceres, ellos pudieron elegir.
Las gasolineras estaban antes que las viviendas y pudieron elegir si querían vivir cerca o lejos. Nos parece de justicia que en la situación en la que vivimos a día de hoy, la gente pueda decidir si quiere vivir al lado de una gasolinera o no. Estos vecinos se fueron a un barrio, que es el barrio de La Mejostilla, y se fueron a una zona muy tranquila, una zona en la que los planos que le daba la constructora se encontraba un parque. Aparecía dibujado un parque. Después de los años de ver que habían pagado, incluso porque fue durante la burbuja inmobiliaria, habían pagado muchísimo por su vivienda, se encuentran que se pone en marcha un proyecto de una gasolinera. Pero además se hace de una forma bastante extraña, por lo menos. ¿Por qué? Porque no hay exposición pública, porque los vecinos no conocen que es un proyecto de una gasolinera hasta que ponen el cartel. Pero incluso no se puso el cartel de que la construcción era una gasolinera unos días después de iniciada la obra. ¿Es lógico y razonable que se haya ocultado de esa forma? ¿Es lógico y razonable que un Gobierno, aun a riesgo de tener un conflicto social, haya hecho eso? Para nosotros no. ¿Y por qué surge esta polémica? ¿Por qué surge este proyecto? ¿Por qué ocurre esto? Por una sencilla razón. El Gobierno nacional ha aprobado una normativa que permite, entre comillas, y digo entre comillas, instalar gasolineras en determinados sitios que antes no se podía. Existen dudas legales de que el proyecto de esta gasolinera, en el lugar en el que se va a ubicar, se pueda regular por esa legislación, por una sencilla razón. Hay un informe de un técnico del Ayuntamiento de Cáceres, un técnico de urbanismo, que al llevar el informe a la comisión dice que en ese lugar no se puede instalar. Ante eso hay otro informe de otro técnico del Ayuntamiento que dice que sí. ¿Cuál debe ser la opción que debe tomar un político que está cercano a la calle? Cuando ve que hay un informe negativo y un informe positivo, decir, pedimos un informe superior o vemos otra mejor solución. ¿Qué ocurrió? Que el Partido Popular no hizo eso. El Ayuntamiento siguió para adelante y, haciendo ocultación a los vecinos, se puso a realizar la obra. La obra va muy avanzada. Creemos que va a generar un problema porque, al final, si la obra se para porque sea ilegal, va a llegar y va a crear un problema a los promotores, y si no se para va a crear un problema eterno a los vecinos. Eso lo que demuestra es que va a haber un conflicto, y ante esto puede decir el Partido Popular, y seguramente lo haga en esta comisión, ponerse en la defensa del procedimiento y ponerse a ver o intentar ganar el debate parlamentario. No sirve ganar el debate parlamentario si pierden los vecinos. No sirve ganar el debate parlamentario. Yo sí que les digo, hagan el debate parlamentario. Pero si los vecinos pierden, perdemos todos. Y creo sinceramente que no nos lo podemos permitir. Pero como he dicho que este proyecto de gasolinera se basa en una legislación, que se ha permitido poner en un barrio como La Mejostilla, en mitad de una plaza, con carreteras, con vías de un solo sentido y un solo carril, que es el sitio más surrealista para poner una gasolinera, ha permitido poner un proyecto de estos, pueden surgir más proyectos en la región, muchísimos más, en sitios que sean muy poco lógicos que se pongan. Por eso nosotros pedimos una cosa. Pedimos primero que la Junta de Extremadura haga un análisis de la normativa y haga las modificaciones necesarias, que no son muchas, para impedir que se puedan instalar gasolineras en zonas donde en su cercanía existan viviendas, colegios, parques infantiles o centros de salud, y supongan molestia y sensación de peligro para sus habitantes. ¿Se imagina el señor diputado que va a defender la posición del Gobierno y diciendo que todo es legal, que mañana le dicen que al lado de su casa, justo al lado de su casa, va una gasolinera? ¿Cómo se sentiría? Seguramente eso lo haría cambiar de opinión. A mí sí me haría cambiar de opinión, porque creo sinceramente que el que uno tenga constantemente sensación de peligro en esta sociedad no nos lo podemos permitir. Pero no solo eso. ¿Qué puede pensar el vecino que pagó un montón de millones por su vivienda y que ve que a día de hoy, si un día la tiene que vender, no le van a pagar ni un tercio de lo que le queda de hipoteca seguramente? Creo que eso no lo podemos permitir, pero además por una razón. Muy cerca de donde se va a instalar la gasolinera, a 400 metros, hay un polígono industrial, y llevaba una zona para una gasolinera. ¿No hubiera sido la ubicación más adecuada? ¿No podía haber llegado el Ayuntamiento de Cáceres en el momento en que sabía que había un conflicto y que iba a haber un conflicto, haberse sentado con los promotores y ver la mejor solución? Claro que lo podía haber hecho. El Partido Popular nos va a decir que cumplen la legislación, pero si nosotros simplemente estamos para aplicar la legislación y entenderla,
mejor que no estemos aquí, que pongamos a unos técnicos, porque yo no soy un experto en legislación. Yo soy un legislador, como lo somos todos los que estamos aquí, pero no soy un experto en legislación. Si queremos ser sustituidos por técnicos, podemos hacerlo. No tiene sentido la política, no tiene sentido el que vayamos a escuchar a los ciudadanos, porque al final simplemente hay que aplicar las leyes. ¿Vale? Un juzgado, un juez o un abogado podrá realizarlo de forma adecuada. Y además pedimos también en el segundo punto que se lleven a cabo las acciones necesarias para paralizar los proyectos de gasolineras en construcción que estén cerca de viviendas ya construidas. Ante las dudas que pueden surgir de algún grupo, le digo que es el único proyecto a día de hoy que existe en Extremadura que cumple las condiciones del segundo punto. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que pedimos claramente es que se paralice el proyecto de la Mejostilla, que es el que está creando un conflicto social. Hubo otro proyecto en Cáceres de otra gasolinera del mismo tipo que no ha creado ninguna polémica. Ese fue el informe que votamos favorable. Sí, el de la Charca Musia. Ese fue el informe. Bueno, votamos el informe favorable de la Charca Musia porque no creaba problemas. El informe preliminar de este y el informe final que daba la autorización, votamos en contra. Entonces, como ya tiene la información, ya no hace falta que argumente. Si quiere argumentarlo, argumente. Ustedes votaron a favor de tal y cual. Quedará muy bien ante su partido, pero ¿qué más da? Porque al final los vecinos seguirán teniendo el mismo problema. Yo le invito, yo creo que el otro día el diputado de Izquierda Unida lo hacía, yo le invito a que se pasee por allí, que hable con los vecinos, hable con los padres de los chavales que van al colegio que está al lado, hable con la gente que decidió un día emprender su vida en una zona de la ciudad de Cáceres, hable con ellos y seguramente no haga una defensa tan a ultranza y tan radical como la que hizo el otro día, seguramente, o no, porque a lo mejor lo que le importa más es que pueda pensar su partido de usted y que le hagan sabedor de que ha ganado el debate que lo que puedan sentir los vecinos. Yo prefiero perder este debate, sacar la iniciativa adelante, pero que los vecinos sienten que hemos defendido, que les hemos escuchado y que somos sensibles a sus preocupaciones, a sus inquietudes y a sus problemas. Porque si no, ¿para qué sirve la política? Si no da lo mismo. ¿Para ganar debates? Para eso ya podríamos dedicarnos a otra cosa. Yo, sinceramente, si conseguimos hoy que los vecinos se sientan más satisfechos, que les solucionemos un problema, la política habrá dado un paso. Si, aunque alguien gane este debate, lo que consigue es que siga habiendo más de 5.000 personas, que creo que son las firmas que llevan, descontentas, habremos perdido la política y habremos perdido una oportunidad de cambiar las cosas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. A continuación se abre turnos de intervenciones. ¿Turnos en contra? ¿Hay algún turno en contra? No. Pues pasamos al turno de fijación de posición. La portavoz del PERSCRE, en primer lugar, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Ramos, como usted decía, el anterior pleno estuvimos debatiendo sobre este asunto, pero tengo que decirle que me sorprende porque, a pesar de que la justificación de su propuesta se habla sobre la barriada cacereña, sobre en concreto la gasolinera de la Mejostilla, lo que nosotros vamos a votar hoy aquí no habla de la Mejostilla. Nosotros estamos instando a la Junta de Extremadura a 2 puntos que usted ya nos ha leído, pero en ninguno de los 2 puntos habla de la Mejostilla. Y usted ha estado argumentando todo el tiempo y justificando todo el tiempo la propuesta en relación a esta barriada. Nosotros ya nos posicionamos el otro día en el Pleno sobre este asunto. Ya los 3 grupos de la oposición en bloque manifestábamos que estábamos a favor de estos vecinos. No podíamos permitir que, bueno, a pesar de que el proyecto cumplía la ley, pues bueno, no podíamos permitir que se instalase una gasolinera en medio de unas viviendas, cerca de un colegio, ya que, bueno, pues una actividad que está catalogada como nociva y peligrosa. Además, también decíamos en el Pleno que teniendo, y además usted lo decía ahora, teniendo un parque empresarial a 400 metros, pues no veíamos normal que se hubiera decidido instalar en esa ubicación, al lado de las viviendas y cerca del colegio. Pero es que le vuelvo a decir que esta propuesta de impulso, nosotros vamos hoy a aprobar 2 puntos. Uno, a elaborar y aprobar una normativa que impida que se puedan instalar gasolineras en zonas donde en su cercanía existan viviendas, colegios, parques infantiles o centros de salud que supongan molestias y sensación de peligros para sus habitantes. De acuerdo.
señor Ramos, de acuerdo totalmente que se tiene que establecer una normativa, pero no habla de la mejostilla y usted ha argumentado solo sobre la mejostilla. Segundo punto, a llevar a cabo las acciones necesarias para paralizar los proyectos de gasolineras en construcción que estén cerca de viviendas ya construidas, colegios, parques infantiles o centros de salud, potenciando que se abran procesos de consultas a los vecinos y consenso con los vecinos y promotores. No se habla de la mejostilla, tampoco. Nosotros hoy no vamos a aprobar nada para la situación de la mejostilla, de la gasolinera de la mejostilla. Aquí no se nombra. En la justificación sí, pero la justificación no es lo que votamos, señor Ramos. Y este grupo, a pesar de que este segundo punto es muy amplio y consideramos que tal vez cada proyecto de gasolinera será totalmente distinto. El de la mejostilla es un caso específico que ya lo tratamos el otro día en el Pleno. A lo mejor hay otros empresarios con otras gasolineras en la región. Tal vez el de la mejostilla sea el único, como usted decía, pero a lo mejor hay otros empresarios que tienen o van a poner en funcionamiento unas gasolineras que van a tener todos los permisos del ayuntamiento, todos sus papeles en regla y que han puesto en marcha o vayan a poner en marcha sus gasolineras, y creo que no habría que aplicarlo con un carácter retroactivo, porque creo que no es justo, aparte de que no sería legal. Cada gasolinera tendría su condicionante, pero a pesar de que usted no habla aquí de la mejostilla y siendo coherentes con lo que el otro día votamos en pleno y siendo coherente, porque probablemente el único caso que haya ahora mismo en la región sea el de la mejostilla con estos condicionantes, por eso vamos a apoyar su propuesta de impulso, pero quedando claro que en el segundo apartado usted no está hablando de la mejostilla y su argumentación en todo momento ha estado hablando sobre ese caso en particular. Por lo tanto, pues siendo, como le digo, coherentes y sensatos con lo que el otro día hicimos y creyendo que el único caso que hay ahora mismo es el caso de la mejostilla, por eso al final vamos a apoyarle esta propuesta de impulso. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, señor Casco. Muchas gracias, señor presidente. Yo he sido concejal y además he sido concejal en el Ayuntamiento de Cáceres en el mandato municipal del 2003. Por lo tanto, conozco el funcionamiento de un ayuntamiento desde dentro y conozco el funcionamiento de una comisión de urbanismo a la que yo pertenecía. A la comisión de urbanismo, debo decir que a todas las comisiones municipales restantes, porque era el único concejal de Izquierda Unida en aquel mandato. Y cuando se presenta un proyecto en un ayuntamiento, una comisión, la de arquitectura, la de urbanismo, en fin, la de comercio, las que existan, van a tener distintos trámites hasta que se apruebe de manera definitiva. Es decir, una vez que el último trámite es la concesión de la actividad, de la licencia de actividad o de apertura, que es lo último que se vota. Y antes de llegar a ese trámite se pasa por distintos procesos, por distintas votaciones. Exactamente igual que en esta Cámara, el primer trámite en una ley es el de la tramitación, que puede conllevar el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, y, sin embargo, una vez que se ha debatido la ley, que se han debatido las enmiendas, puede uno votar en contra por no venir recogido lo que ha venido defendiendo a lo largo de esa tramitación. Es decir, nosotros diferenciamos. Lo mismo pasa en un ayuntamiento. Por lo tanto, para aclarar la polémica, el Grupo Municipal de Izquierda Unida votó en contra de la licencia de apertura de la gasolinera en el trámite final, con independencia de las votaciones previas, en este caso solo una, varios meses con anterioridad. Bien, dicho esto, en opinión de este grupo parlamentario, lo dijimos en el Pleno y lo ratificamos aquí, un ayuntamiento se debe a sus ciudadanos y debe consultar con sus ciudadanos aquellos proyectos, además aquellos proyectos que puedan conllevar una preocupación añadida a esos ciudadanos. Esto debería estar en el manual de cualquier concejal y de cualquier alcalde. O se gobierna con y para los ciudadanos o no tiene sentido sentarse en una silla municipal. Y lo hemos visto en el caso del barrio de Gamonal, cómo al final un alcalde ha tenido que dar marcha atrás ante la masiva respuesta en contra de unos ciudadanos de querer instalarles, en este caso, un parking que no querían y no necesitaban. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que puede llevar a alguien a justificar una obra, una instalación en un barrio que no quieren sus vecinos,
que no desean sus vecinos, a la cual se oponen firmemente sus vecinos. No tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué esa terrible manía que tienen algunas personas de situarse en contra del interés general, en contra de los ciudadanos, para apostar en este caso por proyectos que solo defiende una minoría y que tienen unos intereses económicos muy claros y muy evidentes, y que no favorecen, repito, a los habitantes de ese barrio? He sido concejal y conozco además el tortuoso proceso que suelen llevar algunos proyectos para que al final se aprueben. Cuando yo fui concejal nos hemos encontrado con reformas, por ejemplo, en casas particulares o en bloques de vivienda, que a lo mejor podía ser simplemente añadir un refuerzo en el balcón, que podía estar un año tramitándose sin mayor problema. Eso en mi época. Ya en la actualidad en estos trámites incluso se alargan hasta situaciones estrambóticas. Es decir, que cuesta tiempo, cuesta una barbaridad de tiempo el que al final se tramite un proyecto en un ayuntamiento. Yo lo he vivido como concejal y lo viven muchos ciudadanos en el día a día. Sin embargo, en el caso de la gasolinera de Mejostilla ha sido una cosa extraordinaria la rapidez, la enorme rapidez con la que se ha actuado para que se lleve a cabo. Teniendo la sensación, nosotros tenemos esa sensación de que se ha estado jugando a tierra quemada, es decir, una vez que esté producido el mal ya no puedes dar marcha atrás. Lo mejor es que se haga cuanto antes para que, si existe oposición, ya no puedan paralizarlo, ¿no? Es una vieja estrategia que en este caso, por desgracia, puede que funcione. Es decir, vamos a hacerlo cuanto antes para que no se pueda impedir su construcción. Ese proyecto, además, no ha estado sometido a escrutinio público. Es decir, no se ha puesto a disposición a través del correspondiente boletín a los ciudadanos para que pudieran presentar alegaciones. Cualquier otro proyecto de envergaduras similares sí está sometido a escrutinio público, a exposición pública. Y los ciudadanos pueden consultar el proyecto y pueden presentar alegaciones, los ciudadanos, los concejales y cualquier particular. Sin embargo, en este caso no ha habido exposición pública del proyecto. Como decía el diputado César, los ciudadanos se enteraron de que iban a poner una gasolinera en lo que teóricamente en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad era un parque, en el momento en el que vieron las excavadoras y las obras iniciándose. Hasta ese momento no lo sabían. Y repito, en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Cáceres, lo que hay allí, en esa plaza, en esa plaza rodeada de edificios y al lado de un colegio, es un parque. Y cuando la gente compra sus viviendas y se hipoteca, lo hacen en una zona donde saben que va a haber un parque, no donde van a poner una gasolinera. Esa es la gran diferencia, por cierto, respecto a otras gasolineras que existen efectivamente rodeadas de edificaciones, que la gasolinera inicialmente estaba aislada y al final se construyeron a su alrededor bloques, pisos, pero la gente que iba allí lo sabía, por lo tanto no podían decir que lo ignoraban porque veían la gasolinera en el momento en el que se estaba construyendo el edificio. Sin embargo, en este caso no. Ha habido personas que han alquilado, que se han hipotecado o que están comprando un piso donde ellos sabían, por el por el PGU, que allí había un parque. Donde no se les había dicho, no lo podían suponer, que iban a poner una gasolinera al lado de su casa y menos aún al lado de un colegio de 600 alumnos. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para entender la preocupación que tienen los vecinos. Y en este caso, yo creo que la alcaldesa, y ustedes deberían insistírselo a su compañera de partido, tendría que ponerse al lado de los vecinos, que son a los que ella representa, y por lo tanto hacer todo lo posible para negociar con los vecinos y con los promotores, que nosotros no lo negamos, para buscar una nueva ubicación, algo que favorezca a todos, al ayuntamiento, a los vecinos y a los propios promotores. Nosotros, obviamente, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Sabemos que aunque se aprobase, el Gobierno probablemente no haga caso, pero incluso aunque hiciera caso, no podría conllevar una retroactividad, pero en todo caso sí esperamos que sirva para volver a llamar la atención del Gobierno de Extremadura para que haga esfuerzos con el Ayuntamiento de Cáceres, con su alcaldesa, para que rectifiquen y entren a negociar con los vecinos y con los promotores para que gobernar en esta comunidad autónoma y en nuestros ayuntamientos signifique gobernar para los ciudadanos, gobernar con los ciudadanos y no
contra los ciudadanos, como está haciendo el Ayuntamiento. Turno del Grupo Popular. Su portavoz, señor Sánchez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy algunos quieren hacer el segundo debate de algo que ya está debatido, pero que luego al final en la iniciativa que presentan pues no lo demuestra. Una iniciativa que tiene mucho más alcance del que realmente pretenden, y un alcance que a nuestro juicio creemos que hay que mirar con muchísima más responsabilidad que con la que se está intentando ver. Tenemos delante de la mesa una iniciativa que, a nuestro entender, señorías, nace muerta. Nace muerta, uno, porque indica que se elabore una normativa para impedir poner ciertas gasolineras en ciertos lugares, cuando existe una normativa estatal que ha sido la que ha permitido y ha liberalizado la situación de las gasolineras, que se pueda facilitar la instalación de estas instalaciones en determinados sitios para aumentar su competitividad. Y esta ley, que es la Ley 11/2013, en una disposición derogatoria, lo primero que hace es derogar todo aquello que se oponga a esta ley. Es decir, vamos a pedir, sí, señorías, si alguien tiene alguna duda de lo que este diputado está diciendo, puede leer el Boletín Oficial del Estado del sábado 27 de julio de 2013, y aquí lo indica. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley. Por lo tanto, esa normativa que se pide, en el momento en que se votase afirmativamente, quedaría automáticamente derogada. Por lo tanto, el primer punto nace muerto en el primer momento. En el segundo punto, se nos indica que hay que llevar acciones necesarias para paralizar los proyectos que estén en marcha. Como bien aquí ya se ha dicho, es algo que todo el mundo sabe que es contrario a ley y que no se puede llegar a paralizar un proyecto en marcha con la licencia y con todos los papeles necesarios para que esto sea así. A algunos les podrá gustar, que eso yo no digo que no, estar contra la ley. A algunos les podrá gustar utilizar todo para ponerse contra la ley y coger la pancarta. Pero creo que la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros es velar porque esa ley se cumpla y que todo lo que se ponga en marcha así lo manifiesta. Y si tenemos un proyecto que cumple la ley y que tiene esos permisos, el Parlamento de Extremadura, que hace las leyes, como ya repetí, no puede instar a nadie a que las incumpla. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las leyes y nuestro trabajo será modificarlas, pero entonces lo que tendremos que hacer es trabajar por otra vía. No obstante, aquí yo creo, señorías, que vemos otros fines mucho más allá que este que se nos está planteando. En primer lugar, porque si realmente no quisiera nadie que se pusieran gasolineras en ciertos lados, uno hubiese modificado la ley o en 28 años de gobierno hubiese creado esta normativa que se pide. Segundo, porque hay planes generales municipales que aprueba la Junta de Extremadura donde hay viviendas al lado de gasolineras. Y eso se podría haber modificado si el Gobierno de la Junta de Extremadura anterior no hubiese querido aplicar realmente esa política. Y no se hizo. ¿Por qué? Porque hay unas normativas que saben perfectamente que hay que poner en marcha. Y tercero, si a alguien no le gusta que sus concejales a la viabilidad de ese sitio hayan votado que sí, lo siento, no es el problema de este grupo parlamentario. Porque usted, señor Casco, y usted, señor Ramos, conocen el funcionamiento. Y en el 18 de junio se puso un dictamen para ver si en esa plaza se podía poner una gasolinera. En esa plaza, y no la de la Charcamusia, en esa plaza, con los mismos vecinos, con el mismo colegio, con las mismas carreteras, lo mismo. Y todos los grupos municipales votaron a favor. Yo no estoy diciendo que se votase a favor de la licencia, sino que se votó a favor de la viabilidad de ubicar una unidad de suministro en esa plaza. Mismos vecinos, mismo colegio, unanimidad en el voto y luego un cambio de voto. Si alguien no está de acuerdo, que hable con sus concejales, pero fue en esa misma plaza donde se aprobó poner esa gasolinera. Y lo votaron todos los concejales, independientemente, en ningún momento he dicho que no se votase otra cosa. Señorías, creo que la responsabilidad que tenemos que tener aquí tiene que ser muy, muy importante, porque las ciudades crecen y hay que dotarlas de servicios. Y creemos que realmente hay que mirar más allá y ver qué se puede hacer en lugar de única y exclusivamente ponerse
al lado de los intereses que alguno pueda tener. Porque si esa fuese realmente la política que se hubiese querido llevar a cabo desde siempre, no podemos entender cómo se aprueba este dictamen. No lo podemos entender cómo se aprueba este dictamen. Si realmente fuese así, no podemos entender cómo la política de no poner ciertas cosas en ciertos lados en cierto momento llegó a querer poner una refinería a la puerta de un pueblo. Si esa realmente fuese su pensamiento. Señorías, yo entiendo que estamos en los tiempos que estamos y que alguno tiene que apuntarse un tanto. Pero creo, sinceramente, que lo que aquí hay que poner es mucha más responsabilidad. Hablar y diálogo con los vecinos y con los afectados, todo el mundo, que se está haciendo. Pero hoy aquí se pide que se elaboren unas normas y que se paren unos proyectos empresariales que están puestos en marcha dando la espalda a todo, cuando hay que tener una visión muchísimo más amplia. Porque esa normativa que se quiere poner en marcha, señorías, se sabe que no se puede poner en marcha. Porque esa paralización de este proyecto que se está pidiendo, se sabe, y aquí se acaba de reconocer, que no se puede llevar a cabo. Aquí lo que se pretende, señoría, al final es, uno, poner en duda la seguridad jurídica de las empresas que se quieren poner y, dos, poner en cuestión una seguridad personal que toda la normativa de seguridad está aplicada y pone de manifiesto un gran empeño en la seguridad de este tipo de instalaciones. Y no lo dice este grupo parlamentario, sino que todos, señor presidente, voy terminando, y lo ponen de manifiesto todos y cada uno de los informes técnicos industriales en base a la seguridad de estas instalaciones. Este grupo parlamentario no pretende ganar ningún debate. Este grupo parlamentario solo pretende una cosa, que es poner responsabilidad y sentido común a algo que los intereses personales de alguien ha hecho que venga aquí cuando realmente donde tiene que trabajarse esto es en el Ayuntamiento de Cáceres. Responsabilidad y sentido común que entendemos que en este tema está faltando y mucho por quienes única y exclusivamente buscan la algarada en lugar de sentarse y buscar realmente un consenso en todo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Para finalizar, el señor Ramos dispone de hacer uso del turno. 5 minutos. Gracias, presidente. Ya decía yo que el diputado del Partido Popular iba a obviar el último informe que se votó en contra por parte de Izquierda Unida y el PP, pero bueno, su parte del debate la ha ganado, le felicito, si es lo que buscaba, pero como digo, yo creo vamos a poner las cosas en su justo término. Sí es cierto que han utilizado para justificar el que la gasolinera legal el que la normativa aprobada a nivel nacional deroga cualquier normativa inferior. Digo su interpretación, porque la interpretación del técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres es otra, ¿vale? Y ese técnico de urbanismo no es del PSOE ni es del PP, es un técnico del Ayuntamiento de Cáceres, que dice, eso de que deroga todas las normas no es cierto. ¿Por qué razón? ¿Deroga también las normas de seguridad ambiental? ¿Deroga las normas que tienen que cumplir de seguridad de la gasolinera? No lo creo. Es decir, eso de la interpretación de que deroga todas las normas es muy relativo y así lo dice el técnico del Ayuntamiento de Cáceres. Es más, el técnico del Ayuntamiento de Cáceres dice que esa normativa no puede cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, no lo puede cambiar, porque si no, qué sencillo es cambiar aquí las normas y esto sería un auténtico caos. No creo que cuando se aprobó esa ley a nivel nacional dijera eso. Es más, es una normativa que ha sido recurrida constitucionalmente por comunidades como Cataluña, ¿vale? Porque tiene problemas como ese. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Por qué hablamos en general, aunque justifiquemos la gasolinera de la Mejostilla? Por una razón, porque no queremos que mañana tengamos que traer aquí algo que pueda pasar también en Mérida, algo que pueda pasar en Badajoz, algo que pueda pasar en Cachorrilla, algo que pueda pasar en Coria. No queremos hacer eso. Entonces decimos, como surge una necesidad por casos concretos, cambiemos la normativa. Y no lo hacemos, no decimos que sea retroactivo, no. Decimos a partir de ahora. ¿Se puede cambiar? Sí, es muy sencillo. ¿Sabe cómo se puede cambiar? La Ley de Calidad Ambiental. El reglamento de la Ley de Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura, que se hizo en una circunstancia
anteriores a la aprobación de esta ley, se puede modificar y con pequeñas modificaciones puede hacer que esto no vuelva a pasar. Se puede hacer, sí. Por eso nosotros pedimos que se reglamente, que se estudie y que se vea. Incluso le digo el camino, reglamento de la Ley de Calidad Ambiental, que cuando se hizo no existía esta ley a nivel nacional. Para evitar suspicacia, evitar este problema, vamos a hacerlo. No pedimos que se eliminen las gasolineras que ya existen, no. No pedimos que sea retroactivo, porque decimos que impidan que se puedan instalar gasolineras en zonas como esta, en zonas donde haya un colegio, un centro de salud, que haya viviendas cercanas. Creemos que es lógico pedir eso y además pedimos que se paralicen las que están en construcción, no tirar las que ya están construidas, ¿vale? Y en funcionamiento. Por eso digo que hay que hablar, y nosotros proponemos algo aquí que creemos que es muy razonable. De verdad, creo que el Partido Popular se equivoca enrocándose en este tema. Se equivoca. La gasolinera puede que se ponga en funcionamiento, puede que siga adelante. ¿Qué será mañana o qué problema tendremos mañana? No lo sabemos, pero seguramente mucho. Los vecinos tendrán un conflicto permanente. ¿Eso le da lo mismo al Partido Popular? Aquí parece que sí. Su objetivo es poner la gasolinera en marcha, una gasolinera que no crea empleo, sino que destruye de otras gasolineras, no crea empleo. Su obsesión del Partido Popular es que se instale con la oposición de los vecinos, sin crear empleo, con dudas legales planteadas por técnicos del ayuntamiento. Y digo yo, ¿qué intereses hay aquí? ¿Vale? Porque yo sí me lo planteo, porque cualquier ciudadano, y se lo plantean los vecinos, cuando ven la celeridad del proyecto, cuando ven lo que está ocurriendo con este proyecto y ven que el Partido Popular lo defiende a capa y espada, dicen, aquí hay algo raro. Y es lógico que lo piensen, lo pensaría cualquiera, lo pensaría cualquiera. Entonces, lo que pedimos al Partido Popular es que se deje enrocar de verdad, que busquen la mejor solución, que puede que sea tarde, que están creando un problema a los promotores y a los vecinos, que no importa que aquí venga, se haga un discurso, hable solo del primer informe aprobado en el Ayuntamiento para intentar, digo intentar, dejar evidencia al resto de grupos, que después su partido le diga qué bien lo ha hecho, si los vecinos tienen un problema y los promotores tienen un problema. Y ya le digo yo, usted sabe que los vecinos y promotores van a tener un problema, ¿vale? ¿Por qué se ha puesto las orejeras y no quiere escuchar? Nosotros no tenemos ningún interés. Nosotros el único interés que tenemos es que se escuche y se busque la mejor solución, que la hay, que cada día que pasa es más complicada, que cada día que pasa va a ser más difícil, que cada día que pasa alguien va a tener un problema mucho mayor. Dejen de enrocarse, que hay soluciones, seguro que hay soluciones. Entonces, nosotros pedimos que se apruebe porque creemos que es razonable, pero de nada sirve que se apruebe en esta Asamblea esta iniciativa si no conseguimos que salga el Partido Popular, tanto en la Junta de Extremadura como en el Ayuntamiento, en la dinámica que se ha metido. Yo no voy a hablar de que sea otro Gamonal. Yo voy a hablar de que es una zona que va a tener un problema. Yo me pongo en la cabeza de esos vecinos que decidieron, como digo, comprar una casa allí, que, como decía el diputado de Izquierda Unida, vieron en los planos que allí iba un parque y que a día de hoy se encuentran una gasolinera, pero no una gasolinera normal y corriente, una gasolinera que no va a tener nadie durante las 24 horas del día. ¿Se imaginan a alguien que vaya a echar gasolina a un bidón durante la noche con un cigarro encendido? ¿Quién garantiza que eso no pase? ¿Quién lo garantiza? ¿Creen que es lógico y razonable que los vecinos tengan inseguridad? Yo la tendría. Cualquiera de los que estamos aquí la tendríamos. Dejen de enrocarse, piensen en los vecinos y hagan política de verdad. Dejen de actuar como técnicos y piensen en los ciudadanos y en sus problemas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Bien, debatida la propuesta de impulso con registro de entrada número 16.455. Me ahorro leerla. Ya saben ustedes cuál es. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra del Grupo Popular. Abstenciones no hay. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta de impulso por 7 votos a favor y 6 en contra. Y sin más asuntos, ¿verdad?, se levanta la sesión.